Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Extendemos nuestro saludo en esta noche fraternal para todos los que están siguiendo nuestra transmisión. Un saludo también para todos nuestros jóvenes, adolescentes, para nuestros hermanos que nos están siguiendo por medio del WhatsApp. A todos nuestros hermanos de diferentes ciudades también, de municipios. Así que un saludo muy especial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor Jesús. Y vamos a leer allí en Hechos, el capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, que dice de la siguiente manera: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero primero dar un pequeño anuncio, y es acerca de la programación que tenemos a nivel nacional. Una programación que tiene el distrito, el consistorio de ancianos, nos ha permitido con el favor de Dios una programación en este mes, y es el mes del joven, y tenemos un lema muy hermoso, que el lema es agua viva. Agua viva es el lema que tenemos para trabajar en este mes de septiembre con nuestra juventud a nivel nacional en todas las congregaciones, y está basado en el versículo de allí del Evangelio de Juan, el capítulo 7, verso 37, que dice: Jesús se puso en pie, hablando allí en el último y gran día de la fiesta, y él alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir todos los que en él creyesen. Así es que tenemos unos subtemas que los vamos a trabajar en estos 4 sábados que vienen. Y el primer tema que tenemos es un arrepentimiento trascendental. El segundo tema es un avivamiento llamado Jesús. Y tenemos nuestro tercer tema: sin resurrección no hay un avivamiento, o no hay avivamiento. Y nuestro cuarto tema: una juventud que espera su regreso. Así es que este anuncio quise darlo para que estemos todos muy pendientes y estemos atentos a la programación que tenemos en este mes con toda nuestra juventud a nivel nacional. Así que vamos a trabajar unos temas, esos temas que nos dio el consistorio. Gloria al Señor por ello. Y vamos a continuar ahora sí meditando en la palabra del Señor Jesús. Entonces, vamos a tomar esta noche el primer tema, que es un arrepentimiento trascendental. El tema, un arrepentimiento trascendental, está connotando a una transformación como un cambio de vida total. Es cierto que esto no se logra inmediatamente, pero se puede llegar a ello si se da lugar a un estilo de vida
que lleve a ese muchacho, a ese cristiano, a obtener un desarrollo de ese carácter cristiano en Dios. Es decir, que esa persona debe de estar sujeta o debe de tener presente de que debe de cambiar su mente y por tanto toda su personalidad. La Biblia, por lo tanto, también nos habla acerca de algunos aspectos, acerca del arrepentimiento trascendental, y lo encontramos allí en Lucas, el capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el verso 32, que nos habla de la parábola del hijo pródigo. Y encontramos entonces el primer aspecto allí, y es el intelectual, cuando encontramos el siguiente verso, que aquel hijo pródigo dice, y volviéndose en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tenemos nuestro segundo aspecto entonces, y es el emocional. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese sería nuestro segundo. Y nuestro tercer aspecto es el práctico, que es cuando dice, y levantándose vino a su padre. Son tres aspectos importantes que no los podemos pasar por alto, si no, no sería un arrepentimiento trascendental. Así es que, por lo tanto, la Escritura o la doctrina del arrepentimiento la encontramos en muchos pasajes de la palabra del Señor. Pero, ¿por qué es este tema del arrepentimiento? El hombre puede acudir a ese arrepentimiento a través del Evangelio. El Evangelio o el arrepentimiento es la alternativa, es el método, es el medio que Dios permite al hombre para poder sosegar su estado de culpabilidad actual. Es decir, que todo hombre que busca el arrepentimiento, por lo tanto, debe de entender y de reconocer que si no lo hace, o que lo que está haciendo mejor, lo hace porque entendió que iba a perecer, tal como lo dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, el versículo 3. Así es que vamos mirando por qué es tan importante este tema del arrepentimiento trascendental. Así es que tenemos algunos pasajes en la Escritura donde el Señor permite por medio de los apóstoles hacer un llamamiento a ello, y podemos tomar este ejemplo allí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 9 al verso 23, y allí entonces estaría haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Y entonces lo da a explicar el apóstol, o da a conocer que solamente hay uno que es justo, que solamente hay uno que es santo, y ese es Dios, y por tanto todo hombre se encuentra en una misma línea de ser pecador. También encontramos allí en la epístola o en la carta universal del apóstol Pedro, en su primer libro, el capítulo 2, el versículo 21, y el apóstol está diciéndole a la iglesia que Jesucristo sufrió, que Jesucristo soportó un dolor. Por lo tanto, enfatiza y lleva a connotar allí de que el hombre, de que todo el que quiere ser cristiano,
debe de entender que para seguir a Dios debe de estar dispuesto a decir no a muchas cosas y a sufrir por seguir a Jesucristo, si es que verdaderamente hizo con Dios un arrepentimiento verdadero. El apóstol Pablo también allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21, también muestra una lista de pecados, una lista de malos comportamientos. Y allí precisamente le está hablando a ciertas personas que no tienen un arrepentimiento genuino con Dios o verdadero. Así de que esto no lo pone allí solamente como la lista negra, sino más bien para que ellos entiendan que deben de cambiar su manera de vivir porque es necesario. Así es que, ¿por qué estamos tomando este tema? Y gracias a Dios porque nos han permitido trabajar con este tema, con estos temas que tenemos para este mes. ¿Y por qué estamos tomando este tema? Porque hay quienes en cierto momento fluctúan. Hay quienes porque sintieron una emoción, porque lloraron, porque les pareció bonito el mensaje, entonces llegan a decir, yo voy a cambiar. Pero lamentablemente eso queda en un momento y luego pasa al olvido. A eso se le conoce como un falso arrepentimiento. Y es aquel momento, pues, o se conoce como aquello en lo cual no se expresa un dolor, una conmoción por haber ofendido a Dios, sino más bien un pesar por algo que está pasando o por un juicio o una situación que está enfrentando. Así de que también tenemos algunos ejemplos de lo que es un falso arrepentimiento. Y lo encontramos allí en Éxodo el capítulo 9, el versículo 27 al versículo 30, y es allí entonces aquel personaje, Faraón, que viene donde Moisés y Aarón y le dice, he pecado, yo y mi pueblo hemos pecado, por lo tanto, ora ahora a Dios para que cesen los truenos, y entonces Moisés le dice, cuando salga de la ciudad, oraré a Dios. Pero más adelante le dice, verdaderamente yo conozco que no estás pensando en reconocer a Dios como el Dios de Israel o como el mismo Dios de ustedes. Porque Faraón lo que quería era otra cosa. No quería reconocer a Dios como su Dios, como el Dios también de Egipto. Así de que era un falso arrepentimiento. Tenemos allí también en Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 24, nos está hablando acerca del rey Saúl. Y Saúl le dice al profeta Samuel, he pecado contra Dios, y le pide que ore para que obtenga el perdón, el favor de Dios. Pero Saúl es aquel ejemplo de ese falso arrepentimiento, de ese arrepentimiento por una preferencia o porque él desea obtener algo mejor. Así de que él quería seguir gobernando sobre Israel, pero Dios conocía que el corazón, que la actuación de Saúl era perversa y mala.
Así de que vamos viendo cómo hombres trataron aún de engañar a Dios y de engañar a los hombres de Dios, diciendo que querían o que estaban arrepentidos de su situación. Tenemos también allí un ejemplo de Judas. Judas en determinado momento llegó y dijo: estoy arrepentido de esto, y devolvió su dinero, lo que le habían dado por haber entregado al Señor, pero ya estaba condenado, de nada le sirvió, fue en vano ese arrepentimiento. Pero aunque hubieron hombres con esta actuación, con este falso arrepentimiento, también encontramos en la palabra del Señor hombres que verdaderamente sintieron un arrepentimiento verdadero, que lo que le dijeron al Señor no era por simplemente decirlo, o por una emoción, o por un sentimiento, por algo que sintieron en determinado momento, sino porque querían tener un cambio verdaderamente. Y uno de esos ejemplos lo tenemos allí en David, el rey David, en el Salmo 51, verso 2 y el verso 3. Y allí dice David: lávame más y más de mi maldad, y lava mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones. Era un verdadero arrepentimiento. Encontramos también al apóstol Pedro en Mateo el capítulo 26, en el versículo 75, el momento en que Pedro se acuerda de que el Señor le había dicho las siguientes palabras: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Así de que Pedro, cuando cometió o cuando aconteció esto, Pedro entonces sintió dolor, dice la Escritura, salió afuera y lloró amargamente. Sintió o hizo o dijo: voy a hacer un verdadero arrepentimiento, porque he pecado, porque reconozco que aunque anduve con el Señor, le he fallado. Así de que tenemos entonces algo muy interesante, y es ese arrepentimiento trascendental que trae los siguientes beneficios. Lo primero entonces que encontramos es que Dios se acerca a ese hombre como Padre, se acerca como su Salvador y como su amigo. Santiago el capítulo 4, el versículo 8 lo confirma. Dios se acerca o acepta establecer una relación con el hombre, con ese hombre que decide cambiar, y lo encontramos entonces allí en el Salmo 51, el versículo 17. Dios mira al hombre, tercero, Dios mira al hombre con misericordia. Encontramos en el Salmo 103, versículo 13, versículo 14. Lo cuarto entonces sería que Dios salva al hombre de la perdición, como lo dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y lo quinto entonces es que Dios da perdón de pecados al hombre que tiene un verdadero arrepentimiento.
y le da el poder ser lleno del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo. Así de que para ir concluyendo ya, este tema es muy importante porque verdaderamente encontramos o quien en determinado momento no ha sentido que ha ofendido a Dios, que ha fallado a Dios. Y el no estar verdaderamente en ese verdadero arrepentimiento no permite que la persona, que el cristiano, que aquel creyente que aún ha sido bautizado pueda surgir y pueda avanzar y pueda estar en ese gozar de la presencia de Dios. Porque hay algo que lo está impidiendo. Y es importante tener en cuenta de que con Dios las cosas son en serio. De que Dios es un Dios celoso, de que Dios es un Dios de que a lo blanco lo llama blanco, a lo negro negro, al cristiano cristiano, al pecador pecador, al justo justo, al injusto injusto. Este lema que tenemos en este mes, Agua Viva, ese lema a través de este subtema nos lleva a entender la necesidad que hay actualmente. Y es esa necesidad de tener una relación con Dios íntima verdaderamente, de no tener estorbos. Es esa necesidad de tener un corazón limpio. Es esa necesidad de estar conscientes, de estar seguros, de poder acudir al trono de la gracia, de poder acudir a Dios sin que nada nos esté impidiendo. Amada juventud, en esta noche, tal vez puede haber por ahí un jovencito, un adolescente que no ha podido afirmar su corazón en Dios, que no ha podido consagrarse a Dios, porque se la pasa diciéndole al Señor: hoy sí cambiaré, mañana. Pasan días, se consagra a Dios por un tiempo, pero en determinado momento vuelve a caer a lo mismo. Tal vez vuelve a caer en esas cosas mundanas, tal vez vuelve a caer en la pornografía, tal vez vuelve a caer en esas malas amistades, tal vez vuelve a caer en esa musiquita que lo jala hacia el mundo, tal vez vuelve a caer en ese sentimiento de maldad, en ese deseo de la carne, en esa vida que lo lleva al fracaso, porque no ha tenido con Dios un arrepentimiento trascendental que le impide crecer, que le impide obtener y estar seguro de la salvación de su alma, y hasta el día de hoy sigue jugando o sigue pensando que puede ser medio cristiano. Sigue en su mente de que con Dios, o de que Dios hoy se la perdona y de que mañana puede buscar a Dios. Y por eso hoy actualmente tenemos muchos jóvenes y adolescentes también que no se les ve un crecimiento espiritual, que no se les ve un prosperar en Dios, que algunos no desean servir a Dios, que algunos no desean ni siquiera orar, ni siquiera buscar a la llenura del Espíritu Santo, porque hay algo que de hace tiempo les está impidiendo tener un encuentro personal con Dios. Y tal vez es aquello que es un falso arrepentimiento, que no lo deja llegar a ese arrepentimiento trascendental que lo lleve
a estar plenamente en plenitud con el Espíritu Santo, en plenitud en esa búsqueda, en ese prosperar, en leer la palabra, en estar en la medida y en la estatura del Espíritu, de la obra del Señor Jesús. Así de que, muchachos, ¿cuántas veces has clamado quiero esto y quiero aquello, pero no has podido ser lleno o sediento porque no has dado el primer paso? Y yo creo que has entendido qué es lo que hay que hacer y por eso estás estancado. Pero yo creo de que si Dios ha permitido de que prediquemos, de que demos estos temas a la juventud, a la congregación también, a todos los que nos escuchan, es porque Dios quiere cristianos verdaderamente y no medio cristianos. Quiere una iglesia que sepa quién es Dios verdaderamente, que le reconozca que Él es santo por encima de todo. Quiere una juventud llena de la santidad. Así de que vamos a continuar siendo fieles al Señor, siguiendo al Señor Jesucristo de todo corazón, y vamos a dar gracias al Señor Jesús y a decirle de que Él nos permita de que tomemos las cosas de Él muy en serio, de que creamos de que con Dios estamos para serle fiel en todo momento. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, Padre nuestro glorioso Jesús, gracias Padre, por esta lleno palabra, de gracias, Señor Señor, Jesucristo. lleno de poder. Oh Dios mío bendito, santo Señor, Permítenos, oh Dios, este arrepentimiento que ha habido en cada uno, vivir, Señor, Señor Jesús, es un arrepentimiento genuino. Mira, Señor Jesús, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, Señor amado, nuestra juventud, ayúdalos, que nos Señor vemos Jesús, ser a que cristianos, reconozcan realmente porque la tu vida venida que se tienen, acerca, Señor. Señor Y de igual forma, porque Señor, somos tus para que hijos, usted, porque mi somos Dios, tu obre en iglesia, la vida de ellos. y hemos sido Que sean llamados a conscientes vivir, que si Señor, cometen en errores, la faltas, santidad, deben de Señor corregirse, Jesucristo. deben de pedir la misericordia tuya, Señor, así como lo hizo tu David, nombre, en tu Señor. nombre, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, alabanzas a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesús nos ha hablado esta noche, amén. El Señor Jesús sigue dando oportunidades a usted, amigo, para que le busque al Señor Jesucristo. A usted, joven, que aún de pronto tiene muchas inquietudes, muchas preguntas. Déjele todo en las manos del Señor Jesucristo, que Él le apareja todo, amén. Sígalo a Él porque Él es un Dios misericordioso, un Dios que es fiel. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor Jesucristo que nos guarde, que nos bendiga, y le vamos a dar las gracias por su infinito amor y por su misericordia. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Soberano Dios, Padre celestial, glorioso y una vez más te doy Señor gracias, Jesús. Señor Jesucristo, por tu infinito amor. Maravilloso, Gracias Señor por hablarnos Jesús. en esta noche, Señor Gracias, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, Oh, a Rey seguir en eterno, santidad, sí, Señor, Señor. como tú lo mandas, Señor Jesucristo. Que todo lo que hagamos, Señor Jesucristo, Gracias, sea, Señor, Jesucristo, porque agradable sé para que ti, nos Señor hablas, Jesucristo. Que seamos Sé jóvenes, que nos Señor, dice las llenos de cosas, ti, Señor, Señor, de para tu bien. unción, de tu Espíritu En Santo, tu Señor. nombre divino, Que te Señor sirvamos cada Jesús. día, Señor, con amor, Señor Oh, gloria a Jesucristo. Jesús. Llénanos de ti, Tu Señor nombre santo. Jesucristo. Mira a cada amigo, Señor Jesucristo. Gloria a Te pido por él, Jesús. Señor, de pronto Aleluya. pasando una dificultad, Señor Padre Jesucristo. glorioso, Ten Señor. misericordia, Señor, y Bendito, ayúdanos, Señor. Jesucristo, a cada hermano, Sea, Señor, en Jesucristo. esta noche, Gracias guardando te la doy, integridad Señor, por tu física palabra de tan cada hermosa uno. que tú nos has permitido Bendice a escuchar nuestros hoy, hermanos, Señor. ayuda a los que están Gracias, pasando Señor momentos Jesucristo, difíciles, oh Dios, bendito eres, mi y Señor. sea con todos. Te amamos y te En tu bendecimos, nombre, Señor, en Jesús, el te lo nombre de pedimos. Jesús de Nazaret. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano.